A veces ocurren cosas extrañas justo en el lugar más seguro de tu casa. Eso fue lo que gritó un hombre cuando vio lo que parecía ser una pelota tirada en su cocina. Frank acababa de regresar a su casa después de un día largo y agotador. Se dirigió al refrigerador planeando preparar un sándwich rápido, cuando algo en el suelo llamó su atención. Por un momento pensó que tal vez una rebanada de pan se había caído de la mesa, pero no. Ese objeto redondo era mucho más pequeño que una rebanada de pan. Había una pelota tirada en el suelo de su cocina. ¿De dónde había salido? Frank no tenía hijos, y el único lugar cercano que frecuentaban los jóvenes era la universidad al otro lado de la calle. Nada de esto tenía sentido, pero lo que realmente preocupaba a Frank era lo extraña que era la pequeña pelota. No solo estaba tirada ahí, parecía que algo estaba pegado a ella por razones que no podía explicar. Esa escena le puso la piel de gallina, pero aún así no pudo ignorarla. Se inclinó lentamente, extendiendo la mano, a punto de tocarla. Y entonces la cosa se movió. Se abrió justo frente a él, le crecieron pequeñas patas y salió disparada. Frank saltó hacia atrás y soltó un grito, asustado por la explosión repentina de movimiento. Un segundo después, se reía de sí mismo. Un adulto asustado por una pequeña criatura en su cocina. Pero ahora estaba claro, eso no era una pelota ni una roca, eso era un ser vivo. La pequeña criatura desapareció debajo de los gabinetes de su cocina. Frank sintió que su curiosidad aumentaba. No tenía mascotas y los animales no formaban parte natural de su día, pero le importaba mucho cada criatura, por pequeña que fuera. No sabía qué era, pero sabía que quería ayudar, incluso si eso solo significaba devolverlo a salvo al exterior. Frank se acostó en el suelo y miró bajo los gabinetes. Ahí estaba otra vez, enrollado e inmóvil. Nunca había visto algo similar. Ahora se acercó con más cuidado. Saber que vivía lo hizo ser más delicado. Usó una linterna, pero mantuvo el haz tenue y no lo apuntó al rostro de la criatura. La luz mostró lo necesario. El animalito tenía una piel que casi parecía humana, pero aquí y allá había pedazos de algo duro, como pequeñas ramitas, que sobresalían de su cuerpo. El pecho de Frank se apretó. Debía estar sufriendo. Pensó en sus amigos Alan y Anita, quienes dirigían un refugio de vida silvestre y ayudaban a animales heridos o perdidos. Si alguien podía saber qué era esto y cómo ayudarlo, ellos eran la mejor opción. Incluso estando enrollada, la pequeña criatura temblaba. Tenía miedo y dolor. Frank no quería empeorar las cosas, así que tomó unos guantes gruesos de invierno que tenía y se preparó con cuidado para ayudar. Frank temía que tocar al animalito pudiera lastimarlo más, así que hizo todo lo posible por ser amable. Preparó una caja y puso dentro una manta suave para mantener a la criatura cálida y cómoda. Luego vino la parte difícil: meter realmente al animal en la caja. Pero esa pequeña criatura no estaba lista para rendirse. Cada vez que Frank se acercaba, el animal huía. Corrió directamente a una esquina sin salida. Frank se movió despacio. Le dio un momento. Luego extendió la mano con cuidado y lo recogió. Ya había visto los pequeños y afilados dientes en su boca antes. Esa era una de las razones por las que llevaba guantes. Pero la criatura no atacó ni intentó morder. Simplemente le permitió levantarla y colocarla con cuidado dentro de la caja. Luego se volvió a enrollar en una pequeña bola y no se movió en absoluto. Frank la llevó directamente con sus amigos. Y en el momento en que ambos vieron al pequeño animal, se quedaron sin palabras. Habían visto algunos casos difíciles a lo largo de los años, pero este les rompió el corazón. De inmediato supieron qué animal era. Alan y Anita finalmente pudieron explicar que lo que Frank había encontrado era un erizo, pero no cualquier erizo. Este estaba en una condición terrible. Frank ya había visto erizos antes, pero esta pobre criatura no se parecía en nada a los erizos que recordaba. Las cosas duras parecidas a palos que sobresalían de su piel eran sus púas. Se suponía que debían cubrir y proteger todo su cuerpo, pero aquí había áreas grandes completamente desnudas. Las púas que faltaban no parecían haberse caído de forma natural. Anita sugirió amablemente que tal vez habían sido arrancadas, aunque odiaba incluso decirlo. En cuanto a las púas restantes, probablemente fueron cortadas con tijeras y quedaron anormalmente cortas. Alguien lastimó intencionalmente a este erizo. Sin sus púas, no tenía manera de protegerse, y aún así, tal vez eso no era lo peor. El pequeño erizo emitía suaves chillidos, gritos silenciosos de dolor,
que les indicaban que algo más estaba ocurriendo en su interior. Alan y Anita habían hecho este tipo de trabajo durante años, y ambos estuvieron de acuerdo en que este era el peor caso que habían visto jamás. Incluso parecía que el pequeño erizo, al que ahora llamaron Frankie, en honor al hombre que lo encontró, había sido usado como balón de fútbol. Nadie puede decirlo con certeza, pero los moretones y los daños que tenía eran desgarradores. No tenían la menor idea de dónde vino. Frank vivía en el centro de la ciudad, y los erizos no eran nada comunes en su vecindario. Pero nada de eso importaba ahora. Lo importante era ayudarlo. Necesitaba un veterinario con urgencia. Cuando lo examinaron, notaron que sus encías casi no tenían color, lo cual es una señal de que podría estar a solo unas horas de perder la vida. Aunque Anita llevaba guantes y lo manejaba con cuidado, Frankie gemía suavemente con cada toque. Estaba sufriendo mucho. Ya habían tratado erizos antes, así que sabían qué analgésico era seguro. Le dieron unas gotas para ayudarlo a calmarse lo suficiente como para que pudiera descansar y no sintiera cada respiración. Eso también facilitó moverlo con cuidado. Lo devolvieron a la misma caja en la que lo trajo Frank y luego llamaron al veterinario que trabaja regularmente con el refugio. Por suerte, estaba dispuesto a verlos de inmediato para hacerle un chequeo completo en la clínica veterinaria. Resultó que las cosas estaban peor de lo que se esperaba. Frankie sufría de una deshidratación grave. Casi no quedaba líquido en su pequeño cuerpo. Si Frank hubiera decidido dejarlo solo esa noche, no habría sobrevivido hasta la mañana. El veterinario también descubrió que tenía tiña, una infección cutánea contagiosa. Esto explicaba la piel en carne viva, ulcerada, y algunas de las púas que le faltaban. Por suerte, todos usaban guantes al manipularlo. La tiña también puede contagiarse a los humanos. Comenzaron a tratar a Frankie de inmediato. Le dieron líquidos y se prepararon para hacerle radiografías. Por fin, buenas noticias. No tenía ninguna fractura ósea. Eso era algo de lo que no tenían que preocuparse. Su pequeño cuerpo ya había soportado suficiente. Cualquier victoria, aunque fuera pequeña, significaba mucho. Las próximas semanas serán cruciales. Este es el momento en que sabrán si Frankie sobrevivirá, y tal vez algún día regrese a la naturaleza. Una vez que estuvo lo suficientemente hidratado, el veterinario lo envió a casa con Alan y Anita. Empezó a comer un poco más cada día. Su piel todavía estaba en mal estado, pero la recuperación tomaría tiempo, incluso meses. Sin embargo, estaba mejorando, y eso es lo importante. Frankie realmente empezó a mejorar, lentamente pero con firmeza. Su energía regresó. Empezó a hacer ruidos por la noche, a jugar un poco y a moverse con más confianza. Cada vez que lo escuchaban o lo veían explorando, se volvía curioso de nuevo. Parecía un pequeño milagro. Cada pequeño sonido que hacía era una victoria. Frank fue a ver a Frankie y comprobar cómo estaba. Se sorprendió de cuánto había mejorado el pequeño erizo. Su piel ya estaba curada, y en algunos lugares incluso empezaron a crecerle las púas de nuevo. Todos esperaban que con el tiempo le volvieran a salir todas. Sin esas púas, Frankie no puede regresar a la naturaleza. No tendría manera de defenderse de los depredadores. Intentaron prepararlo para la vida salvaje. Le dieron algunos gusanos vivos para que los cazara, solo para ver cómo reaccionaría. Pero en lugar de mostrar interés, Frankie se asustó. Retrocedió y se arrastró hacia el túnel en su jaula, negándose incluso a mirarlos. Claramente prefería la fruta y la comida para gatos. Aquí, Alan y Anita empezaron a preguntarse: ¿Frankie realmente fue salvaje alguna vez? ¿En algún momento? ¿Podría haber sido la mascota de alguien que se perdió? O peor aún, la persona que lo cuidaba le hizo daño. ¿Alguna vez? Quizá nunca lo sepa. Por mucho que esperaban preparar a Frankie para su liberación, cada vez era más claro que eso no iba a suceder. Ha pasado casi un año desde que Frank encontró esa pelota por primera vez en su cocina. Un año es mucho tiempo para un erizo, que puede vivir solo unos 5 años. Y hasta ahora, sus púas no han crecido completamente. Todavía hay zonas suaves, áreas donde los depredadores pueden herirlo fácilmente. Pero más que eso, todavía confiaba en las personas con todo su corazón. Ese tipo de confianza era hermosa, pero para un animal salvaje, podía ser mortal. Alan y Anita se asegurarán de que su futuro sea seguro, feliz y lleno de amor. Y como Frankie amaba estar con la gente, pero también le encantaba explorar,
Le construyeron algo especial. Le construyeron una jaula grande, tanto interior como exterior, solo para él. Puede disfrutar del sol, cavar en la tierra y aún así regresar al interior para descansar y acurrucarse junto a los humanos. Frankie sobrevivió a muchas cosas y de alguna manera a través de todo eso nunca dejó de confiar. Su historia nos recuerda que, incluso en momentos difíciles, siempre hay esperanza y personas que se preocupan. Frankie será amado siempre y no volverá a ser lastimado. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias inspiradoras de animales como esta.